La Machi y la región, estaba pensando el título, pero no lo había pensado antes, pero podemos hablar de la Machi y de la región. La Machi es la Machi Francisca Linconao, que es una manera, es la contratapa que escribí para Página el Sábado, pero también es una manera, o mejor dicho, el sentido de esta historia es anclar un poco en una historia específica lo que fue no solo lo que se coronó en las elecciones de hace un par de semanas en Chile, donde hubo un resultado sorprendente porque el oficialismo de Piñera no logró llegar al tercio como para... ellos aspiraban a un tercio y un poquito más para poder tener poder de veto en la Asamblea Constituyente, ¿no? Hemos comentado, Néstor lo ha comentado, el resultado, los pueblos originarios tenían reservados 17 lugares para la Asamblea Constituyente y entre esos 17 lugares, la más votada para ocupar uno de esos puestos en la Constituyente es esta mujer, Francisca Linconao, que es una machi, una jefa mapuche, que hasta el 2008 llevó una vida tranquila y sin notoriedad pública, en su comunidad que queda en la ladera del Cerro Rahue, hasta que en ese año, es decir, hace no tanto tiempo, una familia, la familia Taladriz, que eran dueños de una sociedad Palermo Limitada, compró las tierras linderas a las de la comunidad y de pronto un día la Machi y es una familia, una comunidad muy pequeña de 10 o 12 personas, vieron que estaban sembrando pinos jóvenes. La verdad que no hacía falta en ese lugar más vegetación que la que había, era un bosque muy frondoso, pero era, con ánimo decorativo. La gente que compra tierras va y pone lo que se le ocurre, y esos pinos estaban invadiendo el Menoco, que era un humedal donde hacía siglos que las machis de esa comunidad llevaban a cabo sus rezos sagrados, sus contactos con los espíritus de su cosmovisión, etcétera. La Machi Linconao recurrió en ese momento, en el 2008, a la justicia. Todo el mundo pensaba que era inútil, porque quién le iba a dar bolilla a una Machi contra una familia blanca que estaba plantando pinos, pero la Corte de Apelaciones de Temuco en aquel momento aplicó por primera vez un convenio que se había firmado, el convenio 169 sobre pueblos indígenas, y le dio la razón, prohibió a la familia Taladriz seguir plantando pinos y sobre todo talar vegetación autóctona, especialmente le puso como una medida de restricción, ¿no? No podían hacer nada a menos de 400 metros de los lugares sagrados de la comunidad mapuche. Parecía que todo terminaba bien, pero 4 años después hubo un incendio en las cercanías de esa comunidad. Falleció en el incendio un matrimonio, Luxinger y McKay. Y ya existía en ese momento la ley antiterrorista chilena, que, como sabemos, se ha aplicado sobre todo al pueblo mapuche, pero también a otros colectivos de protesta social, básicamente. Apareció en una especie de lofer también, de esas causas armadas de este tenor, pero apareció un policía que dijo que había visto una escopeta en la casa de la Machi. La Machi fue detenida inmediatamente y acusada por doble homicidio, pero era tal el delirio de la causa que ni siquiera se llegó a saber el nombre del policía que había visto la escopeta, mucho menos se llegó a ver la escopeta, con lo cual la causa se cayó. Era tan ridícula la causa que la Machi fue absuelta por la Corte de Apelaciones por el Tribunal de Primera Instancia de Temuco, y además se dispuso el pago de una indemnización. Es decir, parecía que estaba todo bien, que la ley chilena le daba
la razón después de haberla acusado de doble homicidio sin pruebas. Pero pasaron los años, un poco más, y en 2016, ya con la ley antiterrorista como herramienta más efectiva del gobierno de Piñera contra los mapuches, se reabrió esa causa y la Machi fue nuevamente encarcelada, hizo una huelga de hambre, como era absurdo, era un tema jurídico absurdo, porque era cosa juzgada, ya habían juzgado, ya habían absuelto, ya habían pedido que le pagaran indemnización. Bueno, finalmente la Corte ahí sí de Apelaciones de Temuco, después de 2 semanas de huelga de hambre, ordenó que en lugar de la prisión efectiva que le habían ordenado a esta mujer, a Francisca Linconao, que se le diera arresto domiciliario. Poco después, en el 2017, los principales organismos de derechos humanos de Chile se pronunciaron por los abusos en la aplicación de la ley terrorista y otro tribunal ya archivó y absolvió por 2 veces, por segunda vez, a esta líder mapuche. Todo este ajetreo judicial hizo que en todos esos años Francisca Linconao se volviera un personaje mapuche notable, conocido por todo Chile, una especie de símbolo de la lucha chilena. Y acá es donde viene la parte que a mí me parece más interesante de analizar y que por ahí no estaba desplegada en la nota. Es que hemos visto cómo mientras duró la lucha de octubre en Chile, una de las fotos más difundidas, de las imágenes más difundidas, había varias, pero era la de la Plaza de Dignidad con la bandera mapuche ondeando. Al mismo tiempo, esa revuelta que terminó en la Constituyente, porque ahora además hay quienes la proponen, hay muchos sectores que proponen a Francisca Linconao como presidenta de la Asamblea Constituyente, lo cual sería realmente una cosa que le daría todavía más esplendor a esa Constituyente, porque es dejar atrás a Pinochet de una vez por todas, 35 años después, pero además con una Constituyente presidida por una mapuche. Eso ya sería como una torta de frutillas. Ahora, lo que a mí me parece interesante, porque este es un caso como donde se hace visible un concepto que a veces, no era fácil de insertar en estos últimos tiempos, y es que todas las luchas son una. En América Latina todas las luchas son una. En términos de lucha antineoliberal, hay un momento de inflexión donde por un lado están luchando los mapuches, por ejemplo, contra la coacción del Estado que los reprime como si fueran terroristas. Por otro lado, empezaron a luchar en la revuelta de octubre. Las feministas, todos recordamos a las tesis y al Estado, el Estado opresor es un macho violador. Es decir, del mismo movimiento surgió también una fuerte avanzada de los feminismos populares. Aparecieron las primeras líneas y apareció ahí también la primera línea de las madres, es decir, hubo una resignificación que se está dando ahora en Colombia, donde la primera línea de lucha contra la ESMAD, que es la policía militarizada de Duque, la conforman madres. Esto es una resignificación de la maternidad, que también es parte de una avanzada feminista, pero ahí también vemos, ya pasando a Colombia, como diferentes movimientos que parecen desconectados entre sí y no dependientes de ningún partido político, porque los mapuches no respondían a ningún partido político, las feministas no respondían a ningún partido político, los jóvenes, muchos de ellos descreían de los partidos políticos en países donde nunca se pudo romper. En Chile le dicen el duopolio, el lugar de bipartidismo, es decir,
tanto el partido, tanto el socialismo de Bachelet como el conservadurismo de Piñera finalmente aplicaban las mismas políticas económicas. Lo mismo pasa, eso se pudo ver, por ejemplo, en un video muy interesante de un colombiano, de un pendejito colombiano, que decía, no importa si somos liberales o conservadores, basta de dividirnos entre liberales y conservadores, y si son todo lo mismo. Y nosotros somos un hormiguero, y ellos son 500, y hace años que 500 tipos nos manejan a nosotros que somos millones. Lo que tenemos que hacer es pelear juntos. Era realmente un alegato que se ve plasmado en lo que acaba de pasar en Chile. Colombia es un país, esto es lo interesante, no sabemos qué va a pasar en Perú. Contaba Néstor el otro día, está toda la prensa hegemónica tratando de hacer fuerza por Keiko Fujimori, a quien apoya Vargas Llosa, que fue en su momento, cuando fue aspirante presidencial en Perú, fue derrotado por Fujimori, y Fujimori lo hizo bolsa, lo destruyó completamente. Ahí, después que fue derrotado por Fujimori, Vargas Llosa renunció a la ciudadanía peruana. A ese punto fue que lo destruyó, le destruyó nunca tuvo mucha identidad peruana, pero bueno, lo que poco que tenía se la destruyó, renunció a la ciudadanía. Ahora está apoyando a Keiko Fujimori. El tema con Perú es que a pesar de que uno lee encuestas, la población indígena de Perú no le dice a los encuestadores lo que cree, sino lo que se imagina que el encuestador quiere escuchar. Eso fue el efecto. Yo cubrí esas elecciones donde ganó Fujimori. No aparecía, pero ni de lejos como el favorito. El favorito era Vargas Llosa, porque los encuestadores recorrían la selva o recorrían el bosque, o la playa donde había comunidades indígenas, y esas comunidades les decían que iban a votar por Vargas Llosa, porque era lo que se imaginaban que los encuestadores blancos esperaban escuchar. Y después fueron y votaron por Fujimori, que era un desconocido, que terminó siendo un asesino serial. Pero de todas maneras, quiero decir, es muy difícil encuestar en países con alta densidad de población indígena, porque no responden a las encuestas. Y bueno, y por lo que leí, tampoco está aprendiendo mucho Keiko Fujimori. Todavía está altísima la posibilidad de que Castillo, un docente desconocido y salido de la nada, se alce con la presidencia, lo cual sería curioso y muy interesante, porque estaríamos hablando de Chile, que en realidad nunca terminó de romper con el paradigma neoliberal, ni siquiera en la década pasada. Estamos hablando de Colombia, que nunca salió del esquema del narcoestado y de la violencia de la guerra civil, y de Perú, que también está totalmente inserto en lo que era antes la Alianza del Pacífico, ¿no? O que sigue siendo, pero sin nosotros. Es decir, se están produciendo rebeliones populares desprendidas de partidos políticos en países que no participaron de la onda bolivariana de la década pasada. Esa, digamos, no es ni Argentina, ni Ecuador, ni Venezuela, ni Bolivia, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil. Es la otra parte de América Latina que se quedó como dormida durante el ciclo anterior emancipatorio, y que ahora, empezando por Chile, que es el cambio más profundo. Chile evidentemente ha sido un modelo para la juventud colombiana. Ellos mismos lo admiten, de que ver a los pibes chilenos peleando en la calle tantos meses fue absolutamente inspirador para los pibes colombianos. Estamos hablando de un corte generacional también, distinto. Ahora, aunque hagan punta los pibes estos, los nuevos, los jóvenes de ahora, digamos, los jóvenes de hoy, la lucha es una sola, con lo cual ahí prendidos van los pueblos originarios, los feminismos populares, los nuevos indignados latinoamericanos, que vaya a saber uno cómo se organizarán políticamente, qué liderazgos saldrán de ahí. Todo eso es una incógnita, pero lo que sabemos es que esta región vuelve a ser un hervidero y que las élites latinoamericanas están en guardia, y por eso el trumpismo en América Latina está tomando una forma totalmente desfachatada, desinhibida y criminal, como uno puede ver cuando
aunque sea por las redes, ve, ustedes vieron lo que está haciendo Facebook con algunas publicaciones, están directamente, parece diseñado para que los trolls hagan denuncias y todo lo que es peligroso para el statu quo de los gobiernos de derecha es ocultado como si fuera contenido peligroso, y en realidad este fin de semana era una declaración de Carlos Heller sobre los impuestos en la Argentina, una declaración de Jorge Alemán sobre la avanzada de la derecha en el programa de Aliberti, y un tuit de Ángela Lerena hablando de las promesas incumplidas del PRO. Todo eso Facebook lo tapaba con un cartel que decía: esto puede contener material sensible y por eso te lo ocultamos. Y había que tomarse el laburo de destrabarlo para poder leer. Hay un gran aparato que está empezando a tener un poco de miedo de toda esta movida subterránea de la que es bueno tener conciencia, porque si esperamos que los medios nos la cuenten, nos vamos a quedar esperando.